Diga, hermanos, pueden tomar su lugar. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu maravillosa presencia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que se complace cuando hay un pueblo que te adora con el corazón. Y nosotros somos ese pueblo que hemos venido a este lugar, a esta casa que tú abriste, para glorificarte, para alabarte, para adorarte, para humillarnos delante de ti. Todo lo que se hace aquí es para tu gloria, Señor. Entendemos que somos imperfectos como seres humanos, que hay pecado en nosotros que nos impide hacer tu voluntad al 100%. Pero tenemos un corazón dispuesto, Señor. Tenemos un espíritu abierto para que tu palabra penetre, nos instruya y nos dirija para hacer tu perfecta voluntad. Gracias por los que hoy estamos aquí, porque no es casualidad. Ha sido tu plan y tu propósito que estemos aquí para oír lo que se va a decir, y creemos que tú tienes para nosotros preparadas buenas cosas. Creemos, Señor, que tus bendiciones han sido reservadas para nosotros. También creemos que las pruebas vienen de ti, pero que nos das la salida juntamente con las pruebas. Gracias por este tiempo maravilloso. Te pedimos que nos llenes, Señor, con tu palabra, con tu presencia, y que podamos disfrutar la coinonía, la hermandad, la amistad, Señor, pero sobre todo de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos amén. Bien, el día de hoy quiero hacer una pausa de la serie que estamos hablando acerca de las aflicciones del cristiano. La próxima semana voy a continuar con las aflicciones del cristiano, pero hoy quiero hablar de lo que es una iglesia ideal, la iglesia ideal. Este tema lo compartí también en la iglesia de Atlanta, Georgia, pero es un tema que Dios se adapta perfectamente para cualquier congregación, porque es la palabra de Dios, ¿sí? Pues vamos a hablar de la iglesia ideal. Hermanos, hoy en día no es fácil que se levanten congregaciones sanas, todos lo sabemos, es a veces podemos llamarlo como una desgracia, que se abren iglesias, pero no son la iglesia ideal. Pero siempre va a ser un honor y un privilegio trabajar en una iglesia que trabaja para la gloria de Dios, no para satisfacer a un movimiento, no para satisfacer a un grupo de personas. Siempre va a ser un privilegio pertenecer a un movimiento, a una iglesia, o predicar en una congregación que se mantenga firme, y no solo ante los problemas que ya como nación tenemos por muchas cuestiones, las leyes que el gobierno aprueba, ustedes saben de lo que estoy hablando, sino también ante la apostasía que hoy ha derribado a tantos hermanos nuestros alrededor del mundo. Mi esposa y yo, y la mayoría de los que estamos aquí, hemos sido testigos, y nos ha tocado ver, y con tristeza lo podemos confirmar, cómo el enemigo se ha levantado de una manera tan poderosa, destruyendo la genuinidad del evangelio, destruyendo la genuina predicación del evangelio en muchos lugares, y las ha convertido en un horroroso espectáculo de mentiras. Realmente nos conmueve esto, pero al mismo tiempo debemos sentir el privilegio de poder ser una congregación no perfecta, no la mejor congregación, no, sabemos que somos solo una de muchas iglesias que buscan a Dios, que han sido escogidas por Dios, y que no hemos cambiado el mensaje del evangelio por otra clase de mensajes. Es lamentable que pocas iglesias ideales existan en nuestro país. La iglesia que verdaderamente modela a nuestro Señor Jesucristo, podemos verlo de esta manera, que durante años ha estado casi al borde de la extinción, ¿sí? Y somos testigos de eso todos nosotros. La iglesia de Cristo hoy en día la han convertido en un espectáculo de modas, de tendencias y de un libertinaje que no tiene nada que ver con la libertad verdadera en Cristo Jesús.
Pero afortunadamente y por la gracia de Dios creemos también que alrededor del mundo existe un remanente fiel que no ha doblado su rodilla ante Baal y que se mantiene firme en la pureza de la predicación del Evangelio. ¿Verdad que sí, hermanos? Y creemos que nosotros podemos ser una de esas iglesias que estamos luchando por mantener la pureza de la predicación del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy quiero hablar, hermanos, de esa iglesia, realmente la iglesia fiel, que Dios ha levantado en cada ciudad alrededor del mundo, y quiero hablar de la iglesia ideal, en este caso aquí en la Ciudad de México. La iglesia de los filipenses, la iglesia en Filipos, que fue fundada por el apóstol Pablo, fue establecida en el año 51 después de Cristo por guianza estricta del Espíritu Santo. En ese entonces no había sinagogas, por lo tanto se necesitaban 10 varones cabeza de familia para formar una iglesia. Aquí hay mucho más de 10 varones, así que no le veo ningún problema para que esta iglesia sea una iglesia ideal en esta ciudad, ¿verdad que no? Ahora, esta carta, hermano, de Pablo a los filipenses fue escrita 10 años después de ser fundada esta iglesia de los filipenses. Y en el libro de los Hechos vamos a ver precisamente las características que la hacían la iglesia ideal de aquella época. Lo voy a repetir. Vamos a ver en el libro de los Hechos algunas características que hacían la iglesia ideal de aquella época. Lo primero que vamos a ver es que esta iglesia era una iglesia depositaria, hermanos, así como lo oyen. Era una iglesia depositaria. Dios le había dado todo a esta iglesia, a los filipenses, lo que cualquier otra iglesia o lo que cualquier iglesia de hoy necesita para funcionar como la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había depositado el Señor en esta iglesia de los filipenses? Bueno, dos de las primeras cosas que más sobresalen en la historia de la iglesia de los Hechos fueron un derramamiento del Espíritu Santo y enseguida un grupo de hombres escogidos por Dios para que trabajaran en la obra del ministerio junto con los demás apóstoles. Entonces digan conmigo lo siguiente: derramamiento del Espíritu Santo y hombres escogidos por Dios. Eso es lo primero que Dios le depositó a la iglesia de los Hechos para que funcionara conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios para una congregación. Estas fueron dos asuntos esenciales para que la iglesia operara correctamente. Repito, el Espíritu Santo y hombres llamados por Dios. Yo estoy seguro que esta iglesia ora al Señor y le dice: Señor, yo quiero ser pastoreado por un hombre llamado por ti. ¿No es cierto, hermanos? Yo quiero que esta iglesia tenga diáconos llamados por ti, ujieres llamados por ti, ministros de alabanza llamados por ti, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un requisito indispensable para que la iglesia obre y trabaje correctamente. Sin embargo, como todos sabemos, hoy se vive una tragedia a nivel mundial que consiste en dos aspectos. Número uno, la iglesia o las iglesias están siendo dirigidas por hombres que Dios no llamó al pastorado. Y esa es una tragedia universal. Cantidad de congregaciones que están siendo dirigidas y pastoreadas por hombres que no fueron llamados por Dios para el pastoreo. Hombres con motivaciones personales, hombres que en realidad no aman la obra del Señor, hombres que no sienten la carga por las almas y, por si fuera poco, que se aprovechan de la fe y la ignorancia de las personas y de esa manera comienzan a pastorear congregaciones. Pero la responsabilidad, escuchen bien, la responsabilidad no recae solamente en el liderazgo. Hay un 50% de responsabilidad en nosotros los ministros, que debemos ser llamados por Dios, pero el otro 50% de responsabilidad recae ¿en quién? En ustedes,
en las personas, en los congregantes. Personas, hermanos, como ustedes, que deben buscar o que buscaron y buscan iglesias para que les digan lo que quieren oír. ¿Sabe que hay personas que buscan iglesia así? Busca una iglesia que les digan lo que ellos quieren oír, o buscan una iglesia donde el pastor haga lo que ellos dicen, o buscan una iglesia donde esa congregación prepare eventos de tal forma que las personas se sientan a gusto, y un sinfín de condiciones más. Esta no es la iglesia ideal que Dios se propuso levantar para su gloria. Esta es una iglesia, como el pastor Chuy Olivares en alguna ocasión predicó, esta es una iglesia al gusto del cliente, ¿sí? O es una iglesia a la carta, donde yo voy donde me digan lo que yo quiero oír. Si yo soy pobre o tengo escasez, yo voy a buscar una iglesia donde se hable de prosperidad. O si yo soy una persona que me gusta la guerra espiritual, yo voy a buscar una iglesia que enseñen de guerra espiritual, de liberación, donde yo me sienta bien, donde me sienta un guerrero, donde me sienta que yo soy el mero, ¿verdad? El que tiene la autoridad, etc. Y así la gente, por gustos, comienza a buscar congregaciones donde se adaptan o se sienten mejor. Esa no es la iglesia ideal de Jesucristo. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de las cuatro paredes, sino de nosotros, que somos quienes conformamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Amén. Dile a tu hermano: tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres la iglesia de Cristo. Entonces, esa es la primera tragedia, que hay muchos lugares donde se están levantando hombres que no han sido llamados por Dios para el ministerio. Y la segunda tragedia que se vive dentro de muchas iglesias es la negligencia de lo que muchos llaman el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué menciono estas dos cosas? Porque en la introducción les dije que hay dos aspectos importantes para que surja la iglesia ideal. Número uno, tiene que haber un derramamiento del Espíritu Santo. Y número dos, tiene que haber hombres llamados por Dios. Ya le expliqué lo de los hombres llamados por Dios, pero la segunda tragedia es que el mover del Espíritu Santo en muchos lugares se ha manejado con una irresponsabilidad y con una negligencia impresionante. Tristemente lo digo y todos lo sabemos, pero en todo el mundo, cada 8 días, como el día de hoy, el día del Señor, los días domingo, se comete el mayor número de sacrilegios contra la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, así como lo oye. El mayor número de sacrilegios. Millones y millones de personas celebran sus reuniones de una manera que ellos creen estar honrando a Dios, atribuyéndole al Espíritu Santo una obra de la cual Él no es el autor ni tampoco es el responsable. Y eso es un sacrilegio. Eso es a lo que se le ha llamado es el falso mover del Espíritu Santo, o una negligencia en cómo se lleva a cabo el orden del culto en una congregación. Es triste, pero es una realidad. Manifestaciones raras atribuidas al Espíritu Santo hoy en día es un sacrilegio, o como la Escritura lo dice más claramente, es una blasfemia al Espíritu Santo. O cultos especiales al Espíritu Santo donde el propósito es forzar algún despliegue de poder, algún milagro o lo que sea, algún poder innecesario. Eso también es sacrilegio, es una ofensa al Espíritu Santo. De ahí que la iglesia ideal de Jesucristo debe ser aquella que lleve a cabo el culto a Dios de manera responsable. Y cuando hablo de manera responsable es no llevar a cabo un culto gobernado por las emociones, hermanos. Porque aquí nos podemos poner a gritar, a brincar, a correr, a darnos de marometas aquí y decir que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, y eso es atribuirle al Espíritu Santo una obra que no le corresponde porque no está demostrada en las Sagradas Escrituras. Es un sacrilegio y es una blasfemia contra el Espíritu Santo. No podemos gobernar una iglesia con nuestras emociones, tampoco podemos gobernar una iglesia por nuestros sentimientos personales. Es decir, yo quisiera que hubiera esto, yo quisiera que pasara aquello, yo quisiera que mi iglesia fuera de esta manera, y comenzamos a darle forma y gusto a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo totalmente fuera de las Escrituras. ¿Me está entendiendo, hermanos?
Ni mucho menos podemos guiar o formar la iglesia con ideas de nuestras mentes humanas. El corazón es engañoso y perverso. Ni siquiera nosotros conocemos nuestro propio corazón por palabras del profeta Jeremías. Y quiero que por favor vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos digan Hechos. ¿Por qué Hechos? Porque no fueron dichos, sino hechos de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante. ¿Lo tienen? Dice que esta es la iglesia que les mencionaba al principio, que fue fundada 51 años después de Cristo por el apóstol Pablo. Y dice que, fíjense, después de 51 años, ¿qué pasó? Verso 1. Llegó el día de Pentecostés. Impresionante, ¿verdad? Un dato histórico interesante. Después de 51 años llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes, juntos, de común acuerdo. Eso significa unánimes, juntos, de común acuerdo. Ahora, estaban en el mismo sentir y de acuerdo con ¿qué? Con el evangelio que estaban escuchando por boca de los apóstoles. Vean lo que pasó y lo que pasa cuando estamos de acuerdo con la predicación del evangelio. Estamos hablando de la iglesia ideal. Versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, lenguas como de fuego. Estas lenguas como de fuego eran idiomas. No eran un balbuceo, ¿sí? de decir ba 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 o sabarabara sabarabaru rabashara ba 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 ba. No, esos no son lenguas. Las lenguas son idiomas. La traducción correcta es idiomas, porque acuérdense que unos hablaban arameo, otros hablaban medo, otros persas, otros elamitas, y cada uno le entendía en su propio idioma lo que ellos hablaban. ¿Quedó claro el punto, hermanos? Entonces hablaban en otros idiomas. Ahora, cuando dice que estaban estas lenguas aparecidas fueron repartidas, esta palabra es muy interesante porque significa a unos sí y a unos no. Sobre unos fue derramado el Espíritu Santo y sobre otros no, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces la pregunta es, ¿a quién sí llenó el Espíritu Santo? Tendríamos que volver al versículo 1 que les expliqué. A los que estaban unánimes, juntos. ¿Y qué dije que era eso? Los que estaban de común acuerdo con la predicación del Evangelio de los apóstoles. ¿Sí, hermanos? ¿A quién sí llenó el Espíritu Santo? A los que estaban de acuerdo con el mensaje del evangelio predicado por los apóstoles. ¿A quién no llenó el Espíritu Santo? Porque la traducción de repartida es a unos sí y a unos no. ¿A quién no llenó el Espíritu Santo? Obviamente a los que no estaban de acuerdo con la predicación del evangelio. Entonces noten que en un solo recinto como este había dos clases de personas, los creyentes y los incrédulos, como aquí hay gente que cree en el evangelio y gente que está esperando que acabe la predicación para no volver a poner un pie en esta iglesia e irse corriendo a una iglesia de la prosperidad, porque no creen al mensaje del evangelio. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí ya aclaramos los que sí estaban de acuerdo y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Fíjense bien, el resultado de haber estado de acuerdo con el mensaje de los apóstoles fue que ellos también fueron llenos con el mismo Espíritu con el que habían sido llenos los apóstoles anteriormente cuando andaban con el Señor Jesucristo. Entonces noten, estamos hablando de la iglesia ideal, noten que esta iglesia ideal
no es la que se acomodó o la que se acomoda a oír un mensaje que ella quiere oír. Es la que está de acuerdo con las palabras del Evangelio, aunque no se sienta cómoda con lo que escucha. Porque la palabra de Dios, como todos sabemos, incomoda. Si no incomodara, no fuera la palabra de Dios, sería la palabra de un hombre. Porque como hombres tratamos de hablarle con cordialidad, tratamos de ofrecerle a las personas algo que no está en nuestro poder que se les va a cumplir, pero Dios no es así. Él dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos tampoco son vuestros caminos. Entonces la palabra de Dios, cuando se habla, lastima, porque no es una espada de doble filo, es más cortante que una espada de doble filo. Ella penetra hasta partir el alma, todos lo sabemos, los huesos, las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos, hasta las intenciones más profundas del corazón del ser humano. La palabra de Dios conoce y penetra. Y esa debe ser la iglesia ideal aquí en la Ciudad de México. Ustedes, todos, debemos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, caracterizada por estar de acuerdo con la palabra del Evangelio, aunque vayamos contra la corriente. No es fácil decir blanco cuando otros dicen negro, ¿verdad que no? No es fácil escuchar un mensaje que te motive a la santidad cuando otros están motivando al libertinaje. No es fácil, hermanos. No es fácil escuchar un mensaje de arrepentimiento cuando otros están escuchando un mensaje donde todo se vale. No es fácil escuchar predicaciones que hablen de pruebas, como lo estamos hablando aquí. No es fácil hablar ni escuchar un mensaje de las aflicciones, de las contrariedades que vamos a sufrir por el nombre de Cristo. No es fácil cuando otros están escuchando predicaciones solo de prosperidad, solo de éxito, solo de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil. Pero es así como nos vamos a dar cuenta cuál es la iglesia ideal y cuál no es la iglesia ideal. Entonces el primer punto es que una iglesia ideal es depositaria. Lo dije al principio, dos cosas: nos va a depositar al Espíritu Santo y va a depositar hombres llenos del Espíritu Santo para que pastoreen su iglesia. ¿Cuántos quieren esto, hermanos? Bueno, depositaria de eso, pero además de que debe ser una iglesia llena del Espíritu Santo, vemos que esta iglesia de los Hechos se les entregó tres clases sociales de personas. Esto es muy interesante. Número uno, se le entregó a una mujer llamada Lidia. Ustedes la recordarán. Esta mujer tenía un negocio de telas muy costosas. Ella fabricaba telas de color púrpura, era lo más caro en aquel entonces, el púrpura, porque se extraía de diferente manera que las demás tintas, era una tinta natural. Lo interesante es que esta mujer había sido una discípula muy fervorosa de los maestros paganos que había en la ciudad de Filipos. Sin embargo, la historia nos cuenta que un día esta mujer decide convertirse al judaísmo y ahora se hace una discípula, fíjense bien, doblemente fervorosa, pero de los judíos, de los judaizantes. Ella era pagana, pero después oye el mensaje de los judaizantes y se vuelve a ellos. Entonces, esto quiere decir que el ritualismo, las prácticas judaicas y todo el legalismo de los judíos la habían atrapado en su totalidad, pero ¿sabe qué? Ella se sentía a gusto. Además, ella sentía que agradaba a Dios. Ustedes recordarán que los judíos, cuando entraban al templo y ellos tenían que usar utensilios de cobre para la mesa, para el sacrificio, muchos de esos utensilios los fabricaban los gentiles. Pero como para ellos los gentiles eran perros y eran inmundos, entonces ellos llegaban y antes de usar esos utensilios les pasaban por un proceso de purificación exagerado. Agua, alcohol, fuego, etcétera, etcétera, los ponían en oración para no contaminarse según ellos. Por eso ellos también se lavaban las manos, se lavaban todo el cuerpo y hasta entonces podían utilizar todo eso. Entonces esta mujer viene
de ser discípula de los paganos y ahora se hace una discípula de los judíos y le entra de lleno a todo este ritualismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le reprochó a los fariseos y les dice: ustedes son unos hipócritas, porque ustedes buscan por mar y tierra y por todos lados prosélitos, o sea, discípulos, seguidores de ustedes, no de Dios, sino de ustedes. Y cuando los encuentran, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. O sea que los discípulos de los judaizantes eran todavía más legalistas que los propios judaizantes. Ese era el destino de todos los que se hacían discípulos de los judíos. Impresionante. Y Lidia se había hecho discípula de los judíos. Lo impresionante de la historia de Lidia fue que en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, esta mujer lo escucha predicar el evangelio. ¿Qué dice la escritura? Que la fe, ¿cómo viene? Por el oír, ¿qué? La palabra de ¿quién? De Dios, ¿sí? Entonces esta mujer escucha por primera vez predicar el evangelio de Dios por labios de Pablo, y dice la escritura que de inmediato, al oír el mensaje, el Señor le abrió el corazón y creyó al instante la palabra del evangelio que Pablo predicaba. Es decir, estuvo de acuerdo con el mensaje del evangelio, como lo estuvieron de acuerdo aquellos que estaban en la iglesia de los Hechos y que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces aquí viene otra segunda conversión de Lidia, pero ahora del judaísmo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ella se hace discípula de Cristo, no discípula de Pablo, discípula de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer su historia en Hechos, capítulo 16, versículo 11. Hechos 16, verso 11. Amén. ¿Lo tenemos? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos. Estamos hablando de esta iglesia en Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, y ahí andaba Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura o telas de púrpura color morado, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, pero en el sistema de los judíos, hermanos, estaba ¿qué? Oyendo. ¿Sí? Ahora, el sentido de oyendo no es que estaba solo escuchando, sino que estaba atenta. Le interesó lo que Pablo estaba diciendo. Yo espero que aquí todos hayamos venido con interés, ¿sí? Pero ella tenía interés. ¿Y qué pasó? Léalo. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Wow. ¿Dónde estuvo la clave de la conversión de Lidia? Bueno, la clave estuvo en 2 partes. Número 1, en que hubo un hombre que era Pablo, llamado por Dios, que predicaba la palabra de Dios. No era como los judíos. Él predicaba el evangelio. Él ya venía de haber tenido un encuentro con Dios. Él ya había nacido de nuevo. Él ya había sido transformado. Él sabía cuál era la palabra que tenía que enseñar. Esa es la primera. Pero la segunda clave de esto, hermanos, de la conversión de Lidia, fue que el Señor le abrió el corazón a Lidia. ¿Sí? El Señor le abrió su corazón. Esa es una característica, clave de una iglesia ideal. La iglesia ideal que el mundo perdido necesita. ¿Cuál? Es aquella donde el Señor abre los corazones para que se conviertan a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No es la iglesia la del momento, no es la iglesia que organice más
cosas para hacerlos sentirse a gustos a ustedes. Es la iglesia, hermano, donde el Señor abre los corazones para que se conviertan a Él. Hoy en día tenemos iglesias cristianas, y lo digo con vergüenza, hermanos, aquí en México, que tiene salones para fumadores. Así como lo oye, tiene terrazas con pantallas para que estés a gusto. ¿Qué tiene? Dice, tú vienes a la iglesia, Dios no te va a mandar al infierno si fumas o no, y aquí lo que queremos es que te sientas bien. Así que vamos a abrir una terraza a gusto, con un piso de madera lindo, vamos a poner una cafetería a la mano, te puedes sentar con tu café y puedes fumarte un puro, pero tienes que estar en el salón de los fumadores. Aquí nadie condena a nadie, dicen ellos. Yo pregunto y me pregunto, ¿esa será la iglesia ideal que el mundo necesita? Y recuerde que la iglesia ideal la componen personas. No, hermanos. Muchos de los que están aquí han pertenecido a movimientos donde nunca la predicación llevaba como fin el constante arrepentimiento y el caminar en santificación. Los temas que se enseñaban eran 100% motivacionales, 100% de éxito, 100% relacionados con el dinero, y así muchos de ustedes o muchos de nosotros fuimos creciendo y adoptando ese sistema de pensamientos. La gente en ese sistema ha durado años creyendo que son la iglesia libre, que no es la iglesia religiosa, que es la iglesia del momento, que es la iglesia más grande, la de moda, que donde hay mayor influencia, más estatus. Bueno, piensan que el ser así o el llevar a cabo el culto así, eso es la iglesia ideal. Pero qué equivocada está la mente del ser humano si cree que esa es la iglesia ideal. No se dan cuenta que nada de eso le interesa a Dios. Al contrario, deshonran a Dios cuando hacen eso. La gente no se daba cuenta que las demandas de Dios contra el liderazgo, contra los congregantes, cada vez son más peligrosas. No se dan cuenta que efectivamente son la iglesia ideal, pero no para la salvación de las almas, sino para la perdición de ellas. Pero hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor nos ha abierto los ojos, ¿verdad, hermanos? Y nos podemos dar cuenta que Dios no busca apariencia. Dios busca el fondo del ser humano. Dios busca el corazón. Él dijo, hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios no es un Dios de exterioridades, de superficialidades. Él es un Dios de adentro, Él es un Dios de fondo. Hemos aprendido que el propósito principal de una iglesia es la salvación de los perdidos, es el perdón de los pecados, y como Lidia, es abrir el corazón al mensaje de la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí en medio de nosotros y esta es su iglesia, y Él a través de su palabra quiere abrir el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me siga no andará en tinieblas. Amén. No andará en tinieblas. Ahora, vayamos a 2 Corintios, hablando de esto, de esta luz y de estas tinieblas que desafortunadamente están dentro de muchos movimientos de iglesias. Quiero que leamos nuevamente a Pablo, 2 Corintios 4, verso 4. Y ahí dice que el Dios de este siglo, ¿ya lo tienen? El Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el enemigo no quiere, fíjese, el enemigo quiere que en una iglesia
brille el pastor. Sí. El enemigo quiere que en una iglesia brille el profeta, que en una iglesia brille el líder de esta área o de aquella. Satanás quiere que el líder o el miembro de la iglesia brille y no nuestro Señor Jesucristo. Y eso es cegar el entendimiento de las personas. Me platicaban unos hermanos que vienen de una congregación y decían: aquí todos tienen que venir vestidos impecables. ¿Y por qué? Porque ustedes representan al pastor, decían. Entonces, si ustedes se visten impecables, hablan bien del pastor de la iglesia. El pastor es impecable. Entonces nosotros representamos al pastor de la iglesia. Yo me pregunto, ¿quién está brillando en esa iglesia? ¿El pastor o Cristo? No, el pastor. ¿Y qué dijo Pablo? Que el Dios de este siglo cega el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La imagen de Dios no somos nosotros los pastores, la imagen de Dios es Cristo, y tenemos que hacer resplandecer a Cristo en medio de la congregación. Por algo Juan el Bautista lo dijo: yo debo menguar para que Cristo crezca. Amén. Entonces, la iglesia ideal no es la que hace resplandecer su propia denominación, hermanos. La iglesia ideal no es la que hace resplandecer a su pastor, o ya lo dijimos, o a sus miembros. La iglesia ideal es la que hace resplandecer la luz de Cristo, es decir, a Cristo mismo. Y luego Cristo es el que resplandece en nuestros corazones la gloria de Dios. Esa es la iglesia ideal que Dios quiere levantar aquí en la Ciudad de México y en todo el mundo. Así que debemos estar preparados, porque el Señor va a depositar en esta iglesia lidias que están acostumbradas a una forma de religión, pero Dios les va a abrir el corazón mediante la palabra del evangelio. ¿Sí? Y ustedes deben estar preparados para cuando ellos lleguen. ¿Por qué? Porque ustedes son los depositarios de Dios para acoger a esas personas y guiarlas a Dios. En esta iglesia no se habla del pastor, ¿sí? En esta iglesia se habla de Cristo, porque Cristo es el Señor de esta iglesia. Amén. Ahora, dije que a esta iglesia se le depositó 3 clases de gente. Número 1, Lidia. Número 2, también le entregó a una muchacha con un espíritu inmundo. Estamos hablando de la misma iglesia. Le entregó una muchacha con un espíritu inmundo. Esa es la iglesia ideal. Sí, amén, sí. Sí. Sí, amén, listos, amén.
dimos un espacio para que meditaran solamente. Tómenlo por el lado amable, ¿sí? Ok. Bien, entonces Dios le entrega esta iglesia ahora, ¿a quién? A una muchacha endemoniada. A saber cuántos endemoniados hay aquí hoy. Ok, bueno. Hermanos, en muchos lugares no quieren ser depositarios de esta clase de personas. Entiéndame el sentido. No quieren. Sí. Sí, listo. Bien. Alguien dijo que la iglesia es un hospital de pecadores. Y eso es cierto, hermanos. ¿No? También, como hemos dicho, la iglesia es el lugar más peligroso del planeta. ¿Por qué? Porque está llena de pecadores absueltos, perdonados. Pero a esta iglesia Dios le entrega una muchacha endemoniada. Muchos no quieren recibir a gente así pecadora, que vengan ustedes no me dejarán mentir, pero muchas iglesias dicen: aquí son bienvenidos, esta es una iglesia para los políticos, o una iglesia de estatus social alto, aquí son bienvenidos los empresarios, aquí son bienvenidos solamente la gente importante o gente de renombre, gente de estatus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es la iglesia ideal de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que los ricos, los políticos y la gente importante, y no me dejarán mentir, son los que más rechazan el mensaje del evangelio. Porque ellos tienen su confianza en su nombre, en su renombre, tienen su confianza en su dinero, en sus negocios, en sus posesiones. Pero hermanos, la iglesia ideal ni siquiera debe perder su tiempo en pedirle a Dios que les mande a esa clase de personas importantes. Hace unos años fui a Monterrey, ahí está Paco Abad, no me dejará mentir, mi amigo Paco, y el pastor nos decía que esa iglesia estaba orando para que el Chapo Guzmán se convirtiera y que, bueno, no es una mala oración, ¿verdad? Pero el propósito era para que nos dé lana para construir nuestra iglesia. Porque como le construyó la iglesia católica, creo que él es de Sinaloa, algo así, ¿verdad? Allá a varios, pues ¿por qué no? Su mamá es cristiana de él, entonces ¿por qué no le va a construir una iglesia cristiana a los cristianos? Pero para eso estaba orando. La iglesia ideal les va a traer gente endemoniada que necesita ser libre por la predicación del evangelio. Lo que menos importa es que Dios nos traiga a los ricos, a los empresarios. Si los hay, gloria a Dios, todo es por don y por gracia de Dios, pero no es la oración de la iglesia ideal. Dios depositó en la iglesia, en esta iglesia de Filipos, a una mujer endemoniada. Era una mujer que no estaba en su cabalidad, era una mujer atada por el diablo. En otras palabras, era una mujer que tenía necesidad de ser libre. Amén. Así que nosotros debemos prepararnos para recibir a esa gente endemoniada. Y no estoy hablando de que debamos crear un departamento especial de liberación o de guerra espiritual. Estoy hablando de que debemos ser una iglesia preparada para recibir a toda clase de personas con necesidades espirituales difíciles. ¿Sí, hermanos? Difíciles. Vayamos a Hechos 16. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, dice, nos salió al encuentro una muchacha. Ahora, este término que usa para muchacha en el original es la palabra esclava. No era una muchachilla normal, sino era una mujer que había sido comprada en el mercado de esclavos. En esa época se acostumbraba a tener esclavos, comprar y vender esclavos. Y esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, versículo 17, y a nosotros daba voces.
el sentido original es que gritaba en voz muy alta, pero con una expresión de sonido molesto. Ella estaba enojada, era el espíritu dentro de ella. ¿Y qué decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. La palabra siervos es la palabra que todos conocemos del griego doulos. Noten cómo identifica Satanás a Pablo, a estos siervos, Pablo y Bernabé, ¿verdad? Que andaban ahí en el viaje misionero. ¿Sí? ¿Sami? ¿Era Pablo? Sí, ¿verdad? Gracias, Gerson. Pablo y Bernabé, dice, ellos son doulos. ¿Y saben lo que significa doulos? Propiedad de Dios. Ahora, noten por favor, ella está haciendo un contraste, una comparación con ella misma, que era propiedad del diablo. Y ella dice, ellos son propiedad de Dios. ¿Cuántos son propiedad de Dios? Dice, ellos anuncian el camino de salvación, verso 18. Y esto lo hacía por muchos días. Pero esto, desagradando a Pablo, se volvió, significa lo encaró y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, al instante salió. ¿Cuántos dan? Gloria a Dios, hermanos. Amén. Ese es el poder que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En el nombre, pero él la encaró. Ahora, rápidamente, dentro de este texto, noten 4 aspectos de cómo es una iglesia ideal. Número 1, le salió al encuentro una muchacha, una esclava. La iglesia depositaria, nosotros, Dios va a traer a la congregación gente esclava por Satanás. No debemos esperar a que la iglesia se llene de gente importante. La iglesia ideal abre sus puertas para que entren los endemoniados. Amén. Abre sus puertas para que entren los atormentados por el diablo. Abre sus puertas para que entren los esclavos del mundo, de Satanás, del vicio, del adulterio, del homosexualismo, de las tinieblas y de toda clase de atormentados por Satanás y sus espíritus. Hay una iglesia famosa en el sur de una artista, todavía una mujer artista veracruzana, que ella dice: en esta iglesia todos los homosexuales y las lesbianas son bienvenidos. Aquí nadie les va a decir nada, ustedes siéntanse en libertad, Dios los ama tal y como son. ¿Iglesia ideal? ¿Acaso no estos homosexuales y lesbianas que entran a esa iglesia, o que entran los adúlteros, los brujos, los mentirosos, los aborrecedores de lo bueno, no son esclavos de Satanás como esta chica, que necesitan entrar para ser libres por el nombre y la palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo? La iglesia de Cristo es depositaria de este tipo de personas para que sean verdaderamente libres. Ahora, esta esclava del diablo daba gritos con sonidos de molestia por lo que oía predicar a Pablo. Entonces, la iglesia ideal no ofrece a sus congregantes temas de comodidad ni eventos de placer, porque si así hubiese sido, esta muchacha atormentada por el diablo hubiera gritado de otra forma o simplemente se habría quedado callada. Pero ella estaba molesta. La iglesia ideal de Jesucristo, óiganlo bien, es molesta a los que todavía no son libres. Le molesta oír que el homosexual va a ir al infierno si no se hace hombre, a la lesbiana si no se hace mujer como Dios la creó. Le molesta oír que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Les molesta oír que los que practican la mentira irán también les molesta. Pero la iglesia ideal lo tiene que predicar, porque la palabra de Cristo es la que se predica y debe incomodar para salvación. Es para salvación. Tú cuando disciplinas a tu hijo, ¿es por qué? Para salvación, para corrección, para enderezarlos. Ahora que andábamos por allá en Tepic, se rieron algunos hermanos porque mi hijo Pablo le estaba pegando a Dani. Y mi hijo Dani llega y me dice: papá, disciplina en el Señor para Pablo. Y todos: disciplina en el Señor para Melody, disciplina en el Señor para Valeria, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hemos empleado esa frase bíblica para que ellos entiendan que es para corrección, para enderezarlos. Les decimos: si sigues, te va a tocar disciplina en el Señor.
¿Pero para qué es, hermanos? ¿Para salvación? ¿Sí o no? La iglesia ideal es molesta a los que todavía no son libres. Si te ganas la crítica, si como iglesia nos ganamos la censura, si como iglesia nos ganamos el odio del mundo y de los cristianos liberales, entonces déjeme decirle que vamos por buen camino hacia ser una iglesia ideal aquí en la Ciudad de México. Amén. Luego Pablo se dio la vuelta y lo expulsó. Cuando dice que se dio la vuelta, encaró al demonio. Esta es otra característica indispensable de la iglesia ideal. Debemos encarar. Encarar significa confrontar, pero no a Satanás. La Biblia no nos dice que nos encaremos a Satanás. La Escritura nos dice que resistamos al diablo y de vosotros huirá. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? A que encaremos al pecado dentro de la congregación, que lo enfrentemos, que le digamos a la gente que está en pecado: no puedes seguir así, detente, arrepiéntete por tu propio bien. Y no como decía el pastor Chuy, que en muchos lugares les da miedo decir infierno porque la gente se espanta. No digas la palabra infierno porque la gente se va a ir de tu iglesia. No digas pecado, mejor di error o equivocación, etcétera. No, hermanos, la palabra de Dios se tiene que predicar tal como es para que sea viva y eficaz. Si no se predica como es, no será eficaz. No será eficaz. Tenemos que encarar al pecado por medio de la predicación del evangelio. La iglesia ideal no solapa al que está en pecado, lo confronta y después lo restaura para su edificación. Porque tampoco es: estás disciplinado por pecador y te vas al congelador y te quedas en esa esquina y después de un año ya ni me acuerdo de ti, ya puedes volver a tu servicio. ¿Qué es eso? Por la gracia de Dios nos ha permitido estar restaurando a muchas personas a través de tareas que nosotros les dejamos. Durante un lapso de 6 y 8 meses, nosotros entra una disciplina en el Señor y entonces los entrevistamos cada 15 días, les dejamos tareas, vemos cómo están, les llamamos por teléfono, ya sea nosotros o a través de los demás ministros que nos apoyan, porque el propósito de la iglesia no solamente es encarar el pecado y disciplinarlos y dejarlos, sino restaurarlos para su edificación. Así es la iglesia que Dios quiere levantar en todo el mundo, una iglesia que lleve al pecador de frente con su palabra, con su pecado, que no le dé la vuelta al pecado, que no lo evada, que lo lleve a la confrontación en todo momento. Pablo le llama a este tipo de iglesias una iglesia columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia, hermanos? Le dice Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, si tardo, debes saber cómo conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, porque tú eres el pastor de esa iglesia. Yo estoy en Roma, estoy a punto de ser sacrificado, me van a matar, me van a cortar la cabeza, ya no voy a salir de aquí. Pero mira, Timoteo, si tardo, por si acaso llegara a salir, que no lo creo, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, para que sepas ser un pastor de verdad, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, debes preocuparte, Timoteo, ¿en qué? Columna significa, estas columnas que ustedes ven aquí al centro, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué están sosteniendo? ¿Para qué? Para que no se caiga y no nos mate, ¿verdad? Columna significa sostén. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú tienes que sostener la verdad para que no venga el príncipe de este mundo y los mate.
se confundan. Acuérdense que ya están predicando ellos aquí en un tiempo de apostasía impresionante. Ya había falsos maestros por todos lados, cada quien decía lo que bien le parecía, y Pablo le dice: tú tienes que sostener la verdad, Timoteo, la que yo te enseñé. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? ¿Cuántos están dispuestos a sostener la verdad? Me decía un hermano: oye, pastor, ¿me dejas ir a un evento que ahorita se está haciendo, un evento horrible, terrible? Y le digo: ¿y a qué vas? Me dice: no, es que no quiero ser desatento al que me invitó. Nomás por eso, sé columna y baluarte de la verdad, sostén la verdad. ¿A qué vas? Le digo: ¿veniste al colado ayer? No, no vine. Así hay muchos. Candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿A poco no? Bueno, yo sé que no todos pueden decir amén, pero aunque sea digan ouch, ¿no? Entonces Pablo le dice a Timoteo: debes sostener la verdad y baluarte. ¿Sabe qué significa? Defensa de la verdad. Entonces no solo la sostienes, sino que la defiendes. Cuando alguien se levanta y dice: no, que vamos a hacer esto y aquello, que no, eso no es así. Tienes que defender la verdad. Impresionante. Esa es la iglesia ideal que Dios quiere, la que sostiene la verdad y la defiende. Iglesias habrá muchísimas en esta ciudad, pero sostén y defensa de la verdad, estoy seguro que muy pocas, contadas con los dedos de las manos. No es nada fácil. Es más fácil sostener una mentira que una verdad, ¿no es cierto, hermanos? Es más fácil mantener una membresía ofreciendo entretenimiento que trayendo a los hombres de frente con su pecado. Es más fácil sostener el nombre de una denominación o de un pastor que el nombre de Dios en alto. En pocas palabras, es más fácil ser una iglesia del montón que ser una iglesia sostén y baluarte de la verdad. Del montón cualquiera puede. ¿Ustedes quieren ser del montón? Luego, la iglesia ideal es una iglesia decisiva, hermanos. Esto es muy importante. Con carácter. En la época que estamos viviendo no es nada fácil ser una iglesia con carácter o decisiva o determinante, pero es necesario. En primer lugar, porque tenemos una voluntad bastante pobre. En segundo lugar, porque nuestra naturaleza pecaminosa es una gran barrera. Y en tercer lugar, hay que agregarle la concupiscencia a nuestra carne que nos heredaron nuestros padres Adán y Eva. Prácticamente ser una iglesia decisiva se convierte en un enorme desafío, casi imposible. Cuando se trata de tomar decisiones que satisfagan a nuestra carne, no lo pensamos dos veces, simplemente nos arrojamos y actuamos. Pero ¿saben qué? Una iglesia ideal no es la que es decisiva en este tipo de cuestiones o decisiones. La iglesia ideal es decisiva en sus prioridades espirituales. Ni tampoco es la iglesia soñadora. Es la iglesia decisiva en sus prioridades espirituales. ¿Cómo andas en tus decisiones morales? ¿Somos una iglesia que hemos decidido cambiar la mentira por la verdad? ¿Somos una iglesia que hemos decidido perdonar en vez de guardar rencor? ¿Somos una iglesia que ama en lugar de odiar? ¿Somos una iglesia que paga un mal con un bien? ¿Somos una iglesia que invierte su tiempo en la oración, en el ayuno, en escudriñar la palabra, en vez de invertir tantas horas en el Facebook, la televisión o el celular? ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Somos la iglesia ideal o somos como todas las demás? Dios quiere que seamos una iglesia decisiva
en nuestras prioridades espirituales. Es decir, que seamos la iglesia ideal que Él necesita para la conversión de los pecadores. El Salmo 17:3 dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, dijo David, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. ¿Qué es lo primero que va a hacer Dios? Va a probar nuestro corazón, el corazón de la iglesia. Dile al que está a tu lado: Dios va a probar tu corazón. ¿Qué dijo David? Probaste mi corazón. ¿No es cierto, hermanos? Tenemos que trabajar duro en nuestro corazón porque Dios va a probarlo. Dios probó el corazón de David, Dios ha probado el corazón de sus siervos y Dios está probando el corazón de cada una de sus iglesias. ¿Y sabe qué? Todo lo que haya en el corazón de una iglesia va a ser probado: vanidad, arrogancia, odio, falta de perdón, rencor, malos pensamientos, todo va a ser probado. Debemos ser una iglesia decidida a no transgredir sus mandamientos. Debemos ser una iglesia decidida que guarde la palabra de Dios. Déjenme terminar con esto. Vayamos a Filipenses 1, por favor. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas, 1:12, Filipenses 1:12, que las cosas que me han sucedido, Filipenses 1:12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del... ¿Alguno de ustedes quiere que el evangelio progrese? ¿O tú veniste para progresar tú? Mire, Pablo dice que él se gozaba en afrentas, en persecuciones. Él estuvo náufrago en los barcos no sé cuánto tiempo, cuántos meses. Pero todo eso, ¿para qué lo aguantó con alegría, con gozo? Lo acabamos de leer. Para que el evangelio progrese. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, es decir, notorias. Todos las ven. Esas eran las credenciales del apóstol Pablo, hermanos. Los sufrimientos, las persecuciones. Las credenciales del apóstol Pablo no eran máster en divinidades del college, esto y aquello. No, las credenciales del apóstol Pablo era: todo lo sufro con tal, todo estoy dispuesto a perderlo todo con tal de ganar a Cristo y a este resucitado, y el conocimiento y la excelencia del conocimiento de mi Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. De tal manera que mis prisiones son notorias en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. O sea, hermanos, las cadenas que tenía Pablo en sus manos no podían frenar el evangelismo. Predicó a la guardia pretoriana, como lo acabamos de leer, es decir, a 10,000 soldados les predicó en 5 años que duró preso. Y esto inspiró para que la iglesia predicara con mayor agresividad, es decir, con mayor valentía, y que mucha gente se salvara por medio de su predicación. ¿Cuánto más nosotros, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados? Debemos ser más agresivos y valientes por cuanto hemos recibido mayor gracia. Hermanos y amigos, la iglesia ideal que este mundo necesita no se comprende por personas simplemente, hermanos, que vienen a una reunión como esta, sino por hijos de Dios que estén dispuestos a dar su vida por el progreso
del Evangelio. Esa es la iglesia ideal. ¿Y cuántos quieren ser esa iglesia ideal aquí en la Ciudad de México? Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Y si eres honesto contigo mismo y con Dios y reconoces que hasta el día de hoy no ha sido la iglesia ideal, pídele perdón al Señor. Y dile: Señor, no lo he sido. No he sido la iglesia ideal. Perdóname. Perdóname, Señor, porque no he sido la luz que tú pides que yo sea, como tú fuiste luz. No he sido la sal que tú pides que yo sea, como tú fuiste la sal, para dar sabor al mundo. Aún hay tinieblas en mi vida. Aún hay pecados en mi vida. Aún hay tantas y tantas cosas dentro de mí